mi fuerza, mi poder y mi tesoro quieres ser. Eres todo para mí. Joya preciosa de mi hogar, nunca te quiero abandonar. Vive en mí, Señor. Eres mi fuerza, mi poder y mi tesoro quieres ser. Mis amados, como todas las noches, vamos a quedar entonces en esta noche con la palabra de nuestro Dios. Vamos a ver qué es lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Abramos nuestros corazones, dispongamos nuestras vidas para que nuestro hermano Lenny nos esté presentando el mensaje en esta noche. Adelante, mi hermano. Desde Estados Unidos, nuestro hermano Lenny. Hola, hermanos y hermanas. El Señor les bendiga. Es una bendición poder estar con ustedes. ¿Me escuchan bien, Daniel? Ok, hermanos, siempre es grato estar ante este grupo de distinguidos y especiales hermanos y hermanas, de los cuales ciertamente se habla con mucha bendición, ¿no? De este grupo en particular y de todo el tiempo que han logrado estar juntos, ¿no? De diferentes lugares. En esta noche, hermanos y hermanas, tengo un tema que quiero compartir con ustedes, buscando varias opciones para ponerle título, ¿no? El texto en el que vamos a estar meditando proviene del libro de Job, particularmente del capítulo 38 de Job. Y por ponerle un tema, ¿no? Estoy buscando algunas lecciones de sabiduría para superar el sufrimiento. Ese es el tema que quiero compartir con ustedes. Lecciones del libro de Job, lecciones de sabiduría para ayudarnos en momentos en los que sufrimos. Ciertamente, hermanos y hermanas, hace un año en marzo, ¿no? Parece hace mucho tiempo, pero hace un año en marzo conocimos por primera vez algunos de nosotros el famoso COVID-19, ¿no? Recuerdo cuando empezaba a verlo en las noticias acá en Estados Unidos en enero del 2020 y se miraba algo remoto en una provincia muy lejana de la China y lo más que uno podía decir era, bueno, gracias a Dios no vivo en esa zona, ¿no? Sin saber que en cuestión de semanas, ¿no? Iba a engullir al mundo entero. Y no mal recuerdo, ¿verdad? Pero allá en Chile, creo que el primer caso de COVID, según las autoridades, fue reportado el 3 de marzo del 2020. Ya hace un año y aquí seguimos, hermanos. Y un año después, tanto ha cambiado, ¿no? ¿Te has fijado cómo ha cambiado prácticamente todo, hermano? No hay una esfera de la vida, de la actividad humana que no haya sido de una o de otra manera trastocada por el virus. La manera de hacer muchas cosas ha cambiado, no sé, pero la manera de hacer compras ha cambiado. Los deportes han definitivamente cambiado, ¿no? Ahora yo soy fan ya mi amigo Raulito, ¿verdad? No lo miro aquí, pero él sabe que yo soy fan del Barça, Vizca Barça, ¿verdad? Y bueno, tocó ver al Barça ser eliminado de la Champions, ¿verdad? Pero ahora se juega en estadios cerrados, ¿no? Estadios sin público, ¿no? Qué cosa tan insólita. Las artes, el cine, la escuela, la universidad, clase en línea, el comercio virtual, todo ha cambiado. La iglesia y la forma de hacer ministerio, hermanos, también ha cambiado. La palabra de Dios no ha cambiado. El mensaje no ha cambiado. Quiero dejar eso muy en claro. El mensaje, la misión de la iglesia no cambian. Sin embargo, la forma de hacer ministerio, la forma de hacer iglesia, si queremos decirlo de esa manera, ciertamente también hemos aprendido a hacerlo de nuevas formas. Vaya,
En febrero del año pasado esto no se daba, ¿no, Daniel? La idea de un grupo de hermanos y hermanas de diferentes lugares darse cita por esta plataforma virtual, ¿no? Y reunirnos. Ahí estaban las cosas, ¿no? Dada. Ahí existía ya el Zoom, existía el Facebook, existía la Internet, pero no habíamos descubierto, por así decirlo, la receta, ¿no? Para darle forma y aprovechar todo esto. ¿Y qué tuvo que pasar? Tuvo que venir el COVID-19, ¿no? Tuvo que venir toda esta situación. Entonces, lo que la palabra de Dios yo quiero compartir con ustedes en esta noche tiene que ver con entender de la palabra de Dios esa sabiduría que nos puede ayudar a, en medio del sufrimiento, hermanos, buscar esperanza en Dios y su palabra. Buscando una dirección siempre fresca, nueva del Espíritu Santo. No todo ha sido malo, definitivamente, pero el COVID nos ha golpeado donde no estábamos. El COVID nos ha golpeado allí donde no estábamos, ahí nos agarró el COVID-19, ¿no? Emocional, mental, espiritual, logísticamente, por ahí nos atacó, por así decirlo, ¿no? La pregunta es, entonces, mientras vamos desarrollando este tema, ¿cómo podemos ayudarnos a nosotros mismos y a nuestras congregaciones a estar mejor preparados espiritualmente, emocionalmente, cuando de repente llega una situación adversa, una desgracia, una tragedia a nuestra vida? Por eso quiero que meditemos en el libro de Job, en el capítulo 38 específicamente. Ahora bien, permítanme un segundo, por favor. Ok, lo siento por esa breve interrupción. Ok, Job 38. Antes de que lleguemos a Job 38, ¿se acuerdan? Si has leído Job 38, luego lo vamos a analizar. Pero Job 38 es aquel discurso de Dios desde un torbellino, ¿no? Job ha estado por todo el libro pidiendo que Dios se manifieste como una especie de juez, y Job quiere que su caso, su litigio, presentarlo delante de Dios. Entonces, hay que hacer brevemente una diferencia entre dos cosas, ¿no? Cuando hablamos de Job, una cosa es Job, el libro canónico como lo tenemos en nuestra Biblia el día de hoy, y otra cosa es el personaje de Job, del cual el libro habla. Te lo digo porque el libro nos habla de un personaje que vivió muchísimo tiempo antes. No sabemos exactamente cuándo, no tenemos ningún detalle. Quisiéramos tener detalles, pero no hay nada. Simplemente lo que hay son conjeturas a las cuales no vamos a entrar, porque no vale la pena. Y simplemente sabemos que fue un personaje de la era de los patriarcas, mucho tiempo, ¿no? Y mucho tiempo después vino a ser editado, compuesto y en su forma final puesto, como lo tenemos hoy, lo que llamamos el libro de Job. Probablemente en algún tiempo durante el exilio en Babilonia o después del exilio en Babilonia. Entonces el libro, aunque está ambientado en un tiempo de la era patriarcal, sin embargo llega a ser compuesto finalmente, ¿verdad? Allá por el siglo VI, quizás antes de Cristo o un poco después. Bien, eso te lo digo porque el libro de Job tiene un mensaje poderoso que es bueno que escuchemos el día de hoy. No muchas veces lo escuchamos. Job es un hombre temeroso de Dios, según el libro. Tú y yo, cuando leemos el libro, tú y yo tenemos un caudal de información sobre Job que Job mismo en el libro no tiene, ¿ok? Recuerda eso. Cuando tú lees Job 1, por ejemplo, tú tienes información que Job no tiene. ¿Cuál información? Por ejemplo,
Tú sabes la conversación entre Dios y el Satán en la corte celestial. Job no está ahí, Job no escucha nada, sin embargo tú y yo podemos leer esas palabras. Job ni siquiera se imagina que Dios le ha sugerido al Satán. Aquí hay idea de, ¿has visto a mi siervo Job? No hay ninguno como él en toda la tierra. Job no escucha eso. Job está en lo suyo. Job no sabe nada de eso, pero tú y yo lo sabemos al estar leyendo el prólogo, ¿no? El capítulo 1 de Job. Usualmente nosotros pensamos en Job como un hombre paciente, ¿correcto? Que Job es un ejemplo de paciencia. Recurrimos a Job, al libro, para darle ánimo a los hermanos en sufrimiento. Lo han hecho conmigo, recuerdo, ¿verdad? Hace mucho tiempo, cuando empezaba en la vida cristiana, ¿verdad? Cierto ministro llegó a visitarme, ¿verdad? Estaba yo convaleciente de cierto accidente que había tenido, ¿verdad? Y llegó y me habló de Job y de la paciencia de Job, ¿verdad? Porque recordamos las palabras de Santiago 5:11, ¿no? Que nos menciona, recuerden a Job y la paciencia, ¿no? De Job. Entonces usualmente pensamos que Job es un hombre paciente, pero pasamos por alto, por ejemplo, Job en capítulo 3, verso 1, tan pronto, tan temprano como Job 3:1, dice, después de esto abrió Job su boca y maldijo su día, maldijo el día en que nació. Entonces hay veces nos vamos más por lo que otros nos dicen que por lo que nosotros mismos podemos leer en la escritura. Entonces, ya en el capítulo 3, Job perdió la paciencia, hermanos, perdió los estribos, maldijo. De su propia boca salieron palabras que maldecían el día en el cual él había nacido, porque estaba ante un sufrimiento que él, en su forma de ver, en su perspectiva personal, no lo entendía, no cuadraba en su esquema. Él hacía cuentas y miraba, no cuadran los números, no me puede esto estar sucediendo a mí. Entonces Job comienza y en el capítulo 3, verso 1, su primer discurso de varios, abre la boca y maldice el día en el que él nació. La tempestad llega a su vida repentinamente. Tú tienes en el capítulo 1, verso 19, donde llegan los siervos y comienzan a darle una mala noticia tras otra mala noticia. Perdió sus camellos, perdió sus posesiones, perdió a sus hijos y finalmente perdió su salud. Y entonces Job es probado en su integridad. Aquí está algo clave, ¿no? Job es probado en su integridad. Su integridad es quién tú eres, no quién dices tú ser, sino quién eres en tus acciones y en tus convicciones. Ese es un problema de los predicadores, hermanos, es un problema de los predicadores. Los predicadores nos gusta hablar, nos encanta hablar. Pero lo que define, lo que hace a una persona, no es lo que la persona dice, sino lo que la persona hace. Entonces la pregunta es, ¿quién es Job? Bueno, dice Dios, Job es el siervo más fiel de todos los siervos que yo tengo en la tierra. Así, hagamos una apuesta. Eso es lo que le sucede a Job, una apuesta cósmica, ¿no? Dios por un lado, el Satán por el otro. A ver, pues, dice Dios, le dice al Satán. Ya sabes que en el libro de Job en el Antiguo Testamento, Satanás no es un nombre personal, ¿no? El Satán, vamos a decirle mejor, literalmente en hebreo quiere decir el adversario, el calumniador. Imagínate tú a un abogado en una sala de litigio que va a acusarte, es la parte acusadora, ese es ese abogado. Por eso el libro de Apocalipsis al final celebra, ¿no? Cuando Satanás es expulsado del cielo, fue arrojado fuera el calumniador, el que los acusaba día y noche a nuestros hermanos delante de nuestro Dios. Okay, entonces, este Satán están en una especie de apuesta para probar la sinceridad de la adoración de Job a Dios. Hermanos, no es agradable, no es bueno adorar a Dios cuando estamos el domingo en la mañana frescos, bañados, arregladitos, tranquilos. Es fácil, ¿no? Estamos rodeados de otros creyentes. Ahí es fácil adorar a Dios, pero ¿qué tal cuando las cosas
no salen según lo que nosotros hemos planeado cuando de repente nos llega algo sin planificar, sin avisar, digamos, la pérdida de un ser querido. Ahora que estábamos aquí en las oraciones, en las peticiones, ¿no? Vemos como muchos hermanos y hermanas por diferentes causas, enfermedades, etcétera, pérdidas de seres queridos, se encuentran sufriendo. Entonces la pregunta es la misma. ¿Temes tú a Dios de balde? ¿Temes tú a Dios porque Él te bendice? ¿Temes tú a Dios porque esperas obtener un beneficio de Él? Es la pregunta que hay aquí atrás. Y imagínate que tú eres un judío en el exilio en Babilonia, has visto la destrucción de Jerusalén, has visto la destrucción del templo y te sientas a escuchar la lectura del libro de Job. La pregunta es, en esta situación actual de desastre, de calamidad, ¿seguiremos adorando fielmente a Dios? Aunque las cosas están mal, aunque estoy enfermo, aunque no tengo los medios económicos, aunque he perdido a un ser querido, aunque perdí a mi hijo, perdí a mi madre, perdí a mi cónyuge. La pregunta es, ¿seguiré yo siendo y adorando fielmente a este Dios? ¿O lo cambio mejor por otra cosa? ¿O lo abandono? ¿O lo dejo? ¿O me voy a buscar otra fuente de consuelo? Esa es una pregunta que persiste en Job y que la comunidad que escucha la lectura y que lee el libro de Job se hace también. ¿Seguiremos siendo fieles a Dios? Aunque Dios no nos premie, aunque Dios no te bendiga, aunque Dios te responda con un no a tu petición, ¿seguirás siendo fiel a Dios? Aunque tu piel misma sea tocada, piel por piel, le dice el Satán a Dios, todo lo que tiene el hombre lo dará por su vida. Tócalo a él mismo, le dice el Satán, después que Dios le dio permiso de quitarle hasta sus hijos a Job. Toca a mis siervos, toca sus pertenencias, toca su familia, toca su comodidad. ¿Me seguirá adorando mi siervo aún en medio de la circunstancia adversa? Entonces, esa pregunta, hermano, es para nosotros también. Y aquí está el problema. Al igual que los amigos de Job, ¿se acuerdan que Job lo llegan a visitar 3 amigos? Lo miran tan mal que por 7 días se callan, guardan silencio, luto, porque lo miran muy mal, pero después comienzan uno tras otro a caerle al pobre Job, a atacarlo al pobre Job. Job, ¿qué clase de pecado tendrás oculto sin confesar que estás en semejante desgracia? Eso es lo que le dicen prácticamente los amigos a Job. Job, espera un momento, Job, le dicen. La forma en la que el universo funciona, la forma en la que el cosmos está ordenado, Job, es, si tú estás sufriendo, Job, es porque algún pecado tienes, alguna cola que te pisen tienes, Job. Y debe de ser enorme, Job. Así que comienza a revisar tu vida. Y hay veces, hermanos, hay veces nosotros los ministros somos como los amigos de Job, ¿sabes? También achacamos el sufrimiento o debilidad de algunos hermanos como síntomas de una fe débil, como síntomas de alguna falta cometida, de algún pecado, de alguna cosa que no han arreglado en su vida. Por ejemplo, recientemente leía yo en el Facebook el post de un ministro, donde más o menos, ¿verdad?, decía que la depresión, decía él, es un síntoma. La depresión es un síntoma de pasar mucho tiempo pensando en las cosas del pasado. Vaya. Hay gente, tú sabes, que padece de depresión. Sobre todo ahora con el COVID-19, ¿no? El aislamiento, la falta de contacto social, etcétera, etcétera. Hay mucha gente, hermanos, que padece de depresión. ¿Y qué tal como pastores, como cuidadores de la grey de Dios? Sería alguien que, imagínate, simplemente desprecia o achaca
la depresión, a un síntoma de una fe, te hace falta orar, tienes que ir más a la iglesia, etcétera, etcétera. Cosas similares como las que le dicen los amigos de Job a él en su sufrimiento. El problema en Job, hermano, es el siguiente, el modo de pensar que el libro de Job quiere corregir. Dios recompensa al justo con prosperidad y castiga al malvado con calamidades. Por ejemplo, en Job 4, versos 7 al 11, uno de los discursos de Elifaz temanita. Como yo he visto, dice el verso 8 del capítulo 4 de Job, los que harán iniquidad y siembran injuria, la ciegan. Eso recogen. Eso recogen. Entonces, para la gente a la que está dirigida el libro de Job, originalmente, se piensa, ¿no? Dios recompensa al justo con prosperidad y castiga al malvado con calamidades. Hay veces pensamos de la misma manera hoy, hermano, que Dios bendice al que le alaba y Dios castiga al que no le alaba. Simple, blanco y negro. No, dice Job, el libro de Job te dice que no funciona así el mundo. No funciona tan simple el universo. El diseño de Dios no es tan simplemente blanco y negro. Oh, sí, aquí tienes tu bendición porque alabas a Dios, porque eres fiel a Dios. Toma, nada malo te va a pasar jamás. No. Por el contrario, al que es malo, dice uno, le va mal. Entonces aquí hay algo en el esquema de los amigos de Job y en Job mismo, porque Job también lo piensa, ¿no? Bueno, si yo estoy sufriendo, dice Job, yo examino mi vida, no he cometido ninguna falta, ¿por qué Dios me está castigando? ¿Por qué me he enfermado de COVID? ¿Por qué he perdido mi trabajo? ¿Por qué he perdido a mi ser querido? ¿Por qué? Y comienzan los porqués, ¿no? A acumularse. ¿Por qué si yo he vivido una vida o he tratado de vivir una vida que agrade a Dios? ¿Por qué? Dice uno. ¿Es cierto esto? El COVID-19, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, ¿no? Podríamos poner cualquier otro, pero se me viene a la mente el COVID-19. ¿Será que el COVID-19 solamente ataca, hermano, a los malvados, a los injustos, a los infieles? ¿Será que las consecuencias del COVID no se manifiestan entre el pueblo de Dios, por ejemplo? Ya vemos que sí. Cuando la tragedia nos ataca, entonces pensamos que Dios está en contra nuestra y por eso Job demanda que Dios le conteste sus preguntas y le aclare sus dudas. A ver, Dios, aquí estoy, respóndeme, preséntate ante mí. Ven, ajustemos cuentas y dime en qué he fallado yo. ¿En qué he fallado yo? ¿Qué he hecho para merecer esto? El más bueno, el más bonito, el más popular, el más agradable. Yo que doy diezmos de todo lo que gano, ayuno 2 veces a la semana, etcétera, etcétera, dice Job. Ahí está la lista, ¿verdad? Ahí está la lista. Y Job dice, bueno, aparécete, Señor. Y finalmente, hermano, cuidado, mira, cuidado con pedir que Dios se te aparezca, ¿eh? Cuidado porque se te va a aparecer de la forma en la que tú menos te lo esperas. Se te puede manifestar de la forma en la que menos te lo creas. Por ejemplo, ahora sí vamos a Job 38, ¿verdad? Job capítulo 38, yo tengo acá la Reina Valera del 60. Y Job capítulo 38, versículo 1. Finalmente llega ese momento en el cual Dios le va a aparecer a Job. Pero mira qué interesante cómo le aparece, ¿no? Dios a Job. Dice, verso 1, entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino. Y empezó Dios a hablar. ¿Qué fue lo que destruyó la casa que mató a los hijos de Job? Un torbellino también. Un torbellino.
El torbellino es parte de la creación. Cuando tú miras un torbellino, miras un tornado, miras un efecto, tú miras este fenómeno, tú no pensarías que Dios te puede dar una lección desde ahí o Dios te puede enseñar desde ahí. Pero eso es lo que Dios precisamente viene a hacer, ¿no? En el capítulo 38. Para los antiguos sabios judíos, hermano, y tú sabes que el libro de Job pertenece a la sabiduría hebrea, juntamente con Eclesiastés, Proverbios y el libro de Job, son los libros de sabiduría. Y una característica que tienen estos tres libros, si lo has leído, lo has notado, que por ejemplo, no te hablan de los grandes actos salvíficos de Dios por Israel, por ejemplo, no te va a mencionar el Éxodo, no te va a presentar, no te va a hablar de la entrega de la ley en el Sinaí, no te va a hablar de la monarquía, no te va a hablar de los grandes personajes del pueblo de Israel, no te va a hablar de Abraham, de Isaac, de Jacob, no te van a hablar de David siquiera, no te van a hablar de Moisés. Estos libros de sabiduría están basados en la idea hebrea de que la creación, las cosas que Dios ha creado, han sido hechas con sabiduría y con un método de observación, un método empírico de observar los fenómenos a tu alrededor. Tú puedes notar que hay sabiduría de Dios. Por ejemplo, por eso dice Proverbios 6, ¿no? ¿Te acuerdas de Proverbios 6? Te presenta el ejemplo de la hormiga. Ve a la hormiga, oh perezoso, que en el tiempo el verano va recogiendo su comida para prepararse, etcétera, etcétera. Entonces, algo tan pequeño como una hormiga dentro de la creación de Dios nos puede hablar de la sabiduría de Dios. Un torbellino, Job 38, nos puede hablar de la sabiduría de Dios también. Y en el capítulo 38, que no lo vamos a leer todo, su propósito no es demostrar a Job cuán ignorante Job es, ¿verdad? Por ejemplo, si tú tienes una Reina Valera o no sé qué Biblia tienes, ¿verdad? Por ejemplo, la mía tiene un subtítulo arriba del capítulo 38. Ya sabes que los subtítulos no son parte de la palabra de Dios, ¿verdad? Y hay veces, el problema de esos subtítulos es que a veces dicen o te interpretan lo que viene a continuación sin necesariamente ser muy precisos. Entonces dice el mío, por ejemplo, Jehová convence a Job de su ignorancia. Cuando lees detenidamente el capítulo 38, vas a darte cuenta que esa serie de preguntas que Dios le hace a Job no son para humillarlo, no son para convencer a Job de cuán ignorante Job es, sino que más bien sirven para animarnos a confiar en que, y aquí está, hermano, una lección muy importante que yo quiero dejarte esta noche. El creador del universo, Dios nuestro Padre Celestial, puede construir nuevas posibilidades donde parece no existir ninguna. Porque nuestro Dios es un Dios de esperanza. Nuestro mensaje es un mensaje de esperanza, no solo para esta vida, sino para la venidera también. No solo para este mundo, sino para el mundo venidero también. Y eso es algo que no se nos debe de olvidar, hermanos y hermanas. Imagínate, la pregunta es, ¿qué cosa buena puede salir de la tragedia? ¿Qué cosa buena puede salir del COVID-19? ¿Qué cosa buena puede salir para mi vida, para la de mi familia, para mi congregación, después de semejantes calamidades una tras otra? ¿Será que puede salir algo bueno, hermanos? Amén, hermano. Yo quiero decirte que sí, sale algo bueno, pero necesitamos abrir bien los ojos, hermano, los ojos del discernimiento, los ojos del Espíritu de Dios, que nos puedan permitir ver nuevas posibilidades donde antes no las había. Nuevas oportunidades, hermano, donde antes no existía esperanza. Y eso es lo que la gente necesita, es lo que necesitamos, hermanos, es lo que el libro de Job nos enseña. Te mencionaba, por ejemplo, ¿verdad? El tiempo no nos bastaría si todos los que estamos acá esta noche pudiéramos contar
qué cosas buenas, positivas, bendiciones que antes no teníamos, pero que ahora miramos, podemos contar gracias a la bendición y a la posibilidad de Dios que crea nuevas posibilidades donde antes no lo había. Después de todo, recuerda lo que nos dice la carta a los Hebreos. Por medio de la palabra, Dios creó las cosas que se ven cuando antes no se miraban. Hizo todo lo que se ve de lo que no se ve. Entonces, muchas veces, hermanos, en nuestras vidas, en nuestras congregaciones, en nuestros ministerios, caminamos así a tientas, ¿no? Oh, me vino una desgracia, me vino una tragedia y decidimos hundirnos en ella, decidimos dejarnos arrastrar por ella, porque no vemos otra opción, no vemos más que desgracia, pero Dios es capaz de crear nuevas oportunidades ahí donde antes no había nada. Como dice el canto, sendas, no sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que tú no puedes entender. Él hará un camino por medio del desierto. Y entonces, hermanos, lo que yo te quiero enseñar para ir concluyendo es lo siguiente. En esta creación de Dios, en este mundo en el que vivimos, tú y yo no somos el centro de la creación de Dios. Yo sé que hay otros pasajes en la Biblia donde parece que el ser humano es el administrador de la creación de Dios, no el pináculo. Pero Job 38 no lo es. Job 38 no lo es. Aquí en Job no hay mención del nivel de supremacía del hombre sobre la creación. Por el contrario, el ser humano es mencionado como una criatura más junto al Leviatán o al Behemoth. Criatura formidable que Job, siendo hombre, no puede dominar. Y el coronavirus, hermanos, nos ha demostrado cuán frágiles somos. Cuán frágiles somos. Cuán pequeños somos. Por lo tanto, cuán preciosa y valiosa es la vida, hermano. Entonces, dentro de la creación de Dios hay espacio, hermanos, para que nos sucedan lastimosamente sucesos inesperados. Cuando te pasa algo malo, inesperado, no es porque estás en pecado en tu vida necesariamente. No es porque tienes cola que te pisen. No es porque tienes pecado oculto. No es porque estás viviendo desordenadamente. O no es porque Dios se las trae contra ti. No, simplemente, hermanos, en la creación de Dios hay espacio incluso para una cosa que no quisiéramos que existiera, como el coronavirus. Entonces, hay dos perspectivas, hermanos. La de Job, que en medio del sufrimiento se halla lejos del mundo que antes conocía, su familia, su honor. Y muchas veces nosotros pretendemos juzgar las acciones o la soberanía de Dios desde nuestra perspectiva. Pero necesitamos más bien entender lo que nos dice Job 38 eso es lo que quiero ampliar, ensanchar esa visión de Dios, que es la otra perspectiva del libro de Job. Desde la perspectiva de Dios, el que está fuera del lugar es Job, no Dios, no la creación de Dios. Job quisiera que el mundo fuera otro lugar, pero Dios ya ha determinado que este es el lugar. Un lugar donde hay belleza, donde hay tristeza, donde se ríe, pero también se llora. Donde hay salud, pero también hay enfermedad. Donde hay vida, pero también hay muerte. Donde Dios reina, pero no completamente sobre todo todavía. Recuerda eso. Primero los Corintios 15. En el fin, en el día final, en la segunda venida de Jesús, todas las cosas que aún no se han sometido al poder de Dios serán sometidas. Enfermedad y la muerte. Pero todavía no. Lastimosamente todavía no. Entonces quiero concluir con lo siguiente, hermano. Yo quiero invitarte, quiero animarte a que tú puedas poner tu confianza en esta visión de Dios que Job nos presenta.
que nos habla de un Dios que es capaz de ver o de crear nuevas posibilidades en medio del dolor, en medio de la tragedia. Que tú puedas, con la ayuda de Dios, de su palabra y de este bello grupo de hermanos y hermanas, que tú puedas, hermano, construir una alternativa donde haya esperanza para ti, para tu familia, para tu congregación, en la cual se pueda demostrar la gloria de Dios que restaura todas las cosas. Restaura tu salud, restaura tu vida, rescata tu vida. Hermanos, ese es mi mensaje para esta noche. Muchas gracias por su paciencia. Que el Señor les bendiga.